Suponga que Sunglasses Outcome tiene una función de ganancia dada por P de Q, donde Q es la cantidad de miles de pares de gafas de sol vendidas y producidas, y P de Q es la ganancia total, en miles de dólares, por vender y producir Q pares de gafas de sol. Tenemos tres partes de esta pregunta. Parte A. Encuentre la función de ganancia marginal. ¿Cuál sería la primera derivada de nuestra función de ganancia P de Q? B. ¿Cuántos pares de gafas de sol, en miles, se deben vender para maximizar las ganancias? Y se nos pide redondear a 3 decimales. Y finalmente, C. ¿Cuáles son las ganancias máximas reales, en miles, que se pueden esperar? Entonces, primero encontraremos la función de ganancia marginal, que sería P' de Q, que es igual a la derivada de 0.03Q al cuadrado negativo, por lo que multiplicaríamos por 2. Entonces, tendríamos 0.06 veces Q negativo elevado a la potencia de 2 menos 1, que sería Q al primero, que es Q, más la derivada de 3Q, eso sería 3. Entonces, más 3, menos la derivada de 36, que sería 0. Entonces esta es nuestra función de ganancia marginal, P' de Q. Y ahora para la parte B, se nos pregunta cuántos pares de gafas de sol, en miles, se deben vender para maximizar las ganancias. Entonces, el primer paso será encontrar los números críticos, que es donde la primera derivada es igual a 0 o indefinida. Entonces, busquemos nuestros números críticos en la próxima diapositiva. Nuevamente, ya sabemos que P' de Q es igual a 0.06Q negativo más 3. Entonces, para encontrar los números críticos, estableceremos P' de Q igual a 0 y resolveremos Q. Si P de Q tiene un valor máximo, ocurrirá en un número crítico. Avancemos y agreguemos 0.06Q a ambos lados. Eso daría 0.06Q igual a 3. Y luego dividiremos ambos lados por 0.06. Simplificando que tenemos Q es igual a 3 dividido por 0.06 es 50. Entonces, observe que solo tenemos un número crítico. Puede ser tentador suponer que aquí será donde se maximiza el beneficio, pero realmente deberíamos aplicarlo a la primera y segunda prueba derivada para verificar que tenemos un valor máximo en Q es igual a 50. Entonces, para este ejemplo, apliquemos la segunda prueba derivada. Así que probaremos la concavidad en Q es igual a 50, para ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esto nos dirá si tenemos un valor máximo en Q igual a 50. Pero en realidad, observe cómo la función de beneficio, P de Q, es una función cuadrática con un coeficiente inicial negativo. Entonces, tenemos una parábola que se abre hacia abajo. Entonces vamos a tener un valor máximo en Q igual a 50, pero sigamos adelante y apliquemos la segunda prueba derivada de todos modos. Entonces, P' de Q sería igual a la derivada de la primera derivada. Entonces la derivada de 0.06Q negativo. Con respecto a Q solo sería negativo 0.06. La derivada de 3 es 0. Entonces, observe cómo aquí esto nos dice que la segunda derivada siempre es negativa, por lo que nuestra función siempre es cóncava hacia abajo. Si queremos P' de 50, todavía sería igual a negativo 0.06, lo que significa que nuestra función es cóncava hacia abajo. En el número crítico 50. Entonces, si la función es cóncava hacia abajo, se vería así, por lo tanto, en este número crítico, Q es 50, tenemos un punto alto, o un valor de función máximo, que significa 50. No solo 50, sino 50.000 pares de gafas de sol. Debe venderse para maximizar las ganancias. Ahora para la parte 100, se nos pregunta cuáles son las ganancias máximas reales que se pueden esperar. Entonces, para encontrar las ganancias máximas reales, queremos evaluar la función de ganancias, P de Q, en Q es igual a 50. Entonces, P de 50 será igual a negativo 0.03 multiplicado por 50 al cuadrado. Más 3 veces 50. Menos 36. Ahora vamos a la calculadora. Negativo 0.03 veces 50 al cuadrado. Times 50 squared. Más 3 veces 50. Menos 36. Es igual a 39. Entonces, P de 50 es igual a 39. Pero recuerde, P de Q está en miles de dólares. Entonces el beneficio máximo
No es $39, sino $39.000. $1,000. Antes de irnos, verifiquemos nuestras respuestas gráficamente analizando nuestra función de ganancia P de Q. Observe cómo, como mencioné antes, tenemos una función cuadrática. Nuestro coeficiente principal es negativo. Entonces la parábola se abre como vemos aquí. Aquí está el punto más alto en el gráfico. Observe cómo ocurre esto cuando Q es igual a 50. Verificando para maximizar las ganancias, quieren vender 50.000 pares de gafas de sol. Observe cómo cuando Q es 50. P de Q, el beneficio total, es igual 39,000 $. Espero que hayas encontrado esto útil.